actuaciones de las instituciones de seguridad, las instituciones penitenciarias, de nuestro país y obviamente de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, a partir de colectar insumos propios muchas veces y a veces cotejándolo con los insumos oficiales, los datos oficiales. No solamente a eso, eso releva el programa, sino que además ha sido un gran semillero para que muchos de sus integrantes o que pasaron por el programa integren hoy importantísimos roles claves en las instituciones, por ejemplo, del Ministerio Público de la Acusación, o hayan pasado por el servicio penitenciario o sigan siendo consultores de distintas latitudes, incluso a nivel latinoamericano, como es el caso de Máximo Soso. Es además una referencia necesaria, primordial, para entender cuando hay a nivel social un clima de modificación de leyes, de paquetes de leyes que tienen que ver con el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Ejecución Penal en la Argentina. Insisto, es una referencia necesaria para entender a nivel global, por supuesto, y a nivel en particular, insisto con este término, en la provincia de Santa Fe, si es absolutamente necesario o si necesita de una discusión mucho más compleja. En ese marco entendimos que el caso Micaela, de esta joven enterriana, que si alguien desconoce de qué estamos hablando, brevemente lo recordamos, fue una joven que fue brutalmente abordada en principio por 2 personas, hace casi un mes en Villaguay, en Gualeguay, y provincia de Entre Ríos, y que fue violada además. Hay toda una discusión acerca de la posición que adoptó el juez de ejecución penal de apellido Rossi en aquella jurisdicción de otorgarle la salida transitoria a quien terminó siendo uno de sus agresores, el caso de Sebastián Wagner. Bueno, todo esto disparó una serie de interrogantes, insisto, en muchos casos neófitos, otros casos especialistas, opinan sobre el asunto y muchas veces nosotros preferimos que estos últimos, los que están encima de estos asuntos y los que tienen información sobre este tipo de acontecimientos, no nos puedan desasnar. Es por eso que convocamos a Natacha Huala, que integra el programa de Delito y Sociedad de la UNL, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Natacha. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por el espacio. ¿Qué primera y necesaria aclaración se debería hacer cada vez que hablamos en términos generales del problema de la inseguridad, el ofensor sexual, la realidad en las cárceles? ¿Qué se te ocurre aclarar de entrada cuando hablamos de estos temas? Me parece que es importante, nosotros desde la perspectiva del programa de la criminología crítica, lo que nos parece siempre importante remarcar es que muchas veces la cárcel ocupa un lugar central en el imaginario social como un espacio que produce seguridad, es decir, la pensamos como una respuesta prácticamente natural y automática frente a cualquier conflicto y problema social. Y realmente esta es una imagen que nos impide, de alguna manera, poder pensar y reflexionar en torno a otras formas de responsabilización que no pasan exclusivamente por la privación de libertad, fundamentalmente porque quienes transitamos además las cárceles y llevamos adelante investigaciones y distintos trabajos también de extensión dentro de las cárceles, entendemos que, lejos de ser un espacio que produce o que reduciría la violencia social, forma parte activa, es una institución que forma parte activa de las estructuras y las economías de violencia de la sociedad. Es decir, constituye un espacio en el cual se reproducen y se agravan, se intensifican todas las violencias sociales, entendiendo las violencias de clase, las violencias raciales, también las violencias de género. La cárcel es una institución altamente verticalista, autoritaria, que reproduce también toda una cultura patriarcal y misógina, y para eso basta ver el tratamiento que las mujeres, sobre todo las lesbianas y las mujeres trans, reciben dentro de las cárceles. Entonces, en primer lugar, es necesario que como sociedad nos demos un debate serio, honesto, reflexivo, en torno a qué función pensamos que la cárcel puede cumplir socialmente y qué otras formas de responsabilización social por los conflictos podemos construir. Entonces, en primer lugar, eso me parece que es salir un poco también del lugar en el que muchas veces frente a estos casos tan dolorosos tendemos a pensar rápidamente en la cárcel y quizás no es la solución más adecuada. La respuesta punitiva, digamos. La respuesta punitiva... O endurecer las penas
o la ejecución de la pena, ¿no? Sí, o una respuesta punitiva centrada únicamente en la pena privativa de libertad, cada vez en condiciones más restrictivas y con una mirada que apunta a consolidar un modelo de prisión depósito, prisión jaula, es decir, una prisión solo encierro. Nosotros en este momento Argentina cuenta con un sistema de progresividad en el cumplimiento de la pena privativa de libertad, que implica que las personas privadas de libertad van avanzando en distintos periodos establecidos en la ley hacia mayores grados de libertad ambulatoria y autonomía personal. Esto no solo está establecido en la ley 24660, que es lo que se está discutiendo en el Congreso ahora, sino que también está establecido en el ordenamiento internacional, es decir, que el país ha asumido responsabilidades internacionales en sostener este tipo de modelo, que con todas sus dificultades y sus ineficiencias en muchos aspectos, garantiza una serie de derechos para las personas privadas de libertad. En este momento se está discutiendo en el Congreso una reforma que ya tiene media sanción, que tuvo media sanción en diputados a fines de año pasado y que va en la dirección de limitar drásticamente para amplios grupos de las personas detenidas este tipo de derechos, sujetándolos a la mayor discrecionalidad del servicio penitenciario, es decir, quitándole poder o facultad de decisión al Poder Judicial, que es quien debe ejercer el contralor sobre la ejecución de la pena, hecho que además fue un logro democrático en la propia ley 24660, atándolo a las calificaciones que los organismos técnicos criminológicos y el Consejo Correccional del Servicio Penitenciario hace en relación a la conducta y el comportamiento de las personas privadas de libertad. Desde nuestra perspectiva y en función de la experiencia que tenemos, y creo que es algo que además ya se está pudiendo ver, este tipo de reformas lo que hacen, bueno, en primer lugar es violentar ese régimen de progresividad, es decir, que son inconstitucionales en el sentido de que violan los fundamentos constitucionales y el modelo que se asume para la privación de libertad, pero por otro lado generan mucha incertidumbre en el tránsito institucional de las personas detenidas, porque entonces... Porque quita expectativa, además. Claro, porque quita una correlación entre las actividades y el comportamiento dentro de la cárcel, el acatamiento de las reglas al interior de la cárcel, disociándolo después de ese efectivo acceso a esas distintas etapas. Con lo cual, yo creo que esto no va a ser... Perdón, un breve paréntesis. ¿Para qué voy a ir al taller? ¿Para qué voy a ir a la escuela? ¿Para qué me voy a preocupar por la conducta si esa morigeración o esas expectativas de salidas graduales al mundo libre se me cercenan en mi tránsito por la cárcel? Sí. ¿Podríamos ponerlo en esos términos? Sí, de alguna manera quita certeza a esa correlación y de alguna manera, a ese principio de legalidad que establece que estos derechos y sanciones están regulados de alguna manera en función del comportamiento de las personas. Eso creo que no va a ser aceptado pasivamente por las personas privadas de libertad. De hecho, estamos viendo ya numerosas manifestaciones dentro de las cárceles, incluido en la propia ciudad de Coronda, rechazando este tipo de reformas. Y por otro lado, también creo que expone al propio Estado una serie de sentencias que van a ir, digamos, en distintos casos condenando y sancionando la inconstitucionalidad de la ley, como de hecho ya sucedió en un caso en la propia provincia de Santa Fe en relación a un decreto que va en una dirección similar. Sí, el decreto que además fue la jueza Sandra Valenti, ¿no?, el que declaró inconstitucional un artículo del decreto firmado por el gobernador el año pasado. ¿Pensás que es una discusión que se da en términos generales, el legislador da en términos generales con poca información? Y la segunda pregunta es, ¿hay información calificada, buena, fina sobre el mundo penitenciario en la República Argentina y concretamente en la provincia de Santa Fe? Yo creo que en el actual contexto, tal como se está dando esta discusión, es una discusión que está apuntando exclusivamente a lo que se refiere, digamos, a lo que se refiere en términos críticos como demagogia punitiva, es decir, a la utilización de los miedos sociales y de los temores sociales que no deben ser desvalorizados, pero que sí deben ser encarados con seriedad y con un debate serio, honesto y profundo. Y por otro lado, la producción de información es un problema, digamos, el Estado no cuenta con información fiable que permita, digamos,
de alguna manera evaluar o analizar esas políticas públicas de acuerdo a esos datos, pero sí contamos con datos de numerosos organismos gubernamentales y no gubernamentales que producen información sobre las condiciones en las que se produce el encarcelamiento y las problemáticas que atraviesan las personas privadas de libertad, y no solo ellas, sino también sus familiares. Entonces, todos esos organismos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el propio Programa Mérito y Sociedad, brindan herramientas también para pensar en que más cárcel y más encierro difícilmente sean herramientas que permitan reducir la violencia social, si es que ese es uno de los objetivos de esta reforma. Bueno, el decreto que hacíamos referencia recién del gobernador del año pasado y que fue declarado por lo menos en un artículo inconstitucional por la jueza Sandra Valenti, despertó varios alertas, no solamente en la población carcelaria, sino también en especialistas. Ahora, ciertamente también hay podríamos decir, una tasa de fracaso sobre las estadísticas de las salidas transitorias que deberían poner en alerta al sistema en general. De hecho, el año pasado, según datos brindados por el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcione, de una población de alrededor de 400 personas en condiciones de tener el beneficio, 200 no volvieron. Por lo cual hay una tasa de fracaso cercana a la mitad, el 50%, ¿no? de la población que no cumple con su palabra de honor, que en definitiva es esto, más allá de primero la tuición familiar y después la palabra de honor en este caso, que por supuesto debe ser discutido. En el mundo libre hay pocos controles también, el patronato, lo que antes era el patronato de liberados, hoy un programa de postpenitenciario, por ahí habría que ajustarlo mejor. ¿Pensás que el sistema por dónde, digamos, tiene endijas que permiten que el Estado tutor no esté presente, sobre todo en las salidas transitorias? Yo particularmente, bueno, esos datos no tengo demasiado conocimiento de cómo se producían, no los conocía, pero creo que en primer lugar es un poco también falaz en función de los casos, digamos, no que no debamos preguntarnos, pero digo, restringir derechos en general en función de los casos en los que hay un fracaso, si se quiere, o no se cumple con la modalidad de la salida transitoria, es complejo para justificarlo, digamos, como porque política además tenés penal. El resto que vuelve, exacto, entonces está funcionando bien. Sí, y por otro lado, porque esa también es la responsabilidad del Estado, digamos, de qué manera y en qué condiciones se dan esas salidas y posteriormente la libertad condicional. Yo creo que la discusión en torno al después de la cárcel es también un tema que muy pocas veces abordamos. Y de hecho creo que es la pata más débil de todo el sistema, digamos, penitenciario, la asistencia postpenitenciaria, lo cual es fundamental para reducir tanto los índices de reincidencia como bueno, la comisión de futuros delitos, digamos, en ese sentido garantizar el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, reducir la estigmatización de las personas que son privadas de libertad. Y esto no lo ven porque siempre pensamos en el varón, digamos, pero yo que tengo mucha experiencia trabajando con mujeres presas, esto lo vemos también de manera muy clara, es decir, es necesario entender que la cárcel produce daños muchas veces irreparables en las trayectorias personales y familiares de las personas que transitan por ahí y que muchas veces de hecho transitan la mayor parte del tiempo en prisión preventiva, es decir, en condiciones también de violación del derecho a la libertad. Y bueno, de alguna manera me parece que es eso, que hay que encarar el debate de una manera más amplia, no centrándolo únicamente en la prisión, sino fundamentalmente en los distintos mecanismos de contención social y de reducción de las desigualdades sociales que tenderían también a reducir esos índices de reincidencia. ¿Cómo reintegro al mundo libre? Reintegro no sé si es la mejor palabra, pero bueno, ¿en qué condiciones vuelve ese interno al mundo libre? Si lo espera una familia, si tiene un oficio como para que lo espere un trabajo, que me parece que es lo que está fallando en definitiva. Sí, y también pensando en los perfiles, porque digamos, de alguna manera la mayor parte de las personas privadas de libertad se encuentran por delitos vinculados a
delitos contra la propiedad y también delitos por tráfico de drogas, digamos. Tráfico menor por escasas cantidades de drogas, eso en el caso de las mujeres es muy claro, y de alguna manera implica también con cuáles son las condiciones y las características de la supervivencia de esas personas. Entonces realmente si no hay un adecuado acompañamiento y unas condiciones materiales reales en las que las personas puedan sostenerse fuera de los circuitos, digamos, delictivos o de la economía más informal, también es muy difícil exigir estos resultados, claro, digamos. Pero bueno, a mí particularmente me parece que es importante también hacer referencia al uso que se hace de la violencia contra las mujeres, en este caso del caso de Micaela, para justificar medidas que son puramente punitivas, porque creo que es importante mencionar que, por ejemplo, hoy en la discusión del Senado estuvo presente Rita Segato, que es una antropóloga feminista muy reconocida, que ha trabajado con agresores y que ha estudiado la cultura de la violación como un tema muy importante en su trabajo, y también algunas de las integrantes del colectivo Ni Una Menos, que es, digamos, de alguna manera quienes han motorizado todas estas masivas manifestaciones de las mujeres en contra de la violencia de 2015, y ellas se manifestaron en contra de este proceso de reforma, entendiendo que particularmente se hace un uso selectivo de la agenda del movimiento de mujeres y del reclamo por la violencia contra las mujeres, con una respuesta meramente punitiva, cuando en verdad lo que se necesita y lo que se está reclamando es un abordaje integral de las violencias, un abordaje con un fuerte énfasis en la prevención. Pensemos que el derecho penal llega cuando el daño ya está causado, claro, cuando la mujer ya ha sido agredida, maltratada, abusada o muerta, y por ende lo que nosotras queremos es claramente que eso no suceda. Y la violencia de género, la violencia machista, tiene un fuerte componente estructural y cultural, es decir, que no pasa por un individuo patológico, sino que se reproduce en los diversos ámbitos en los que las mujeres desarrollamos nuestras vidas, y por ende un abordaje integral debería apuntar también a todos esos otros ámbitos, particularmente a la educación en la igualdad, y también a garantizar que las mujeres tengamos condiciones de vivir vidas autónomas. Esto tiene que tener un fuerte componente de acceso a la vivienda, acceso al trabajo, autonomía sobre nuestros cuerpos, autonomía económica. Esos son aspectos que casi nunca se abordan cuando se habla de violencia contra las mujeres y son centrales. Sí, sí. Y de hecho, me parece que fue muy importante este gesto de estar ahí diciendo, bueno, de alguna manera no nuestro nombre, no en nombre de la violencia contra las mujeres o de la prevención o eliminación de la violencia contra las mujeres, este tipo de reformas, porque no solo no la van a reducir, sino que incluso pueden agravarla, digamos, no son, son medidas de maquillaje que de alguna manera también tapan la ausencia de recursos que todos esos otros programas tienen. Es decir, no contamos con programas de acompañamiento de agresores, ni dentro ni fuera de las cárceles. No contamos con agresores y ofensores sexuales. Claro. Agresores sexuales. Tampoco contamos con programas de acompañamiento. De hecho, una de las problemáticas que se denunciaba también tiene que ver con el desfinanciamiento del Consejo Nacional de Mujeres, con el desmantelamiento del programa de educación sexual integral, que son todos elementos que nos podrían encaminar como sociedad a darnos un debate serio en pos de la reducción de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. O sea, es una cuestión presupuestaria, económica, en principio, importantísima como para arrancar, como para tener un plafón de la aplicación de políticas públicas a las cuales hacías referencia. ¿Pensás que puede haber un giro parecido al 2004, cuando Bloomberg empujó a un sinnúmero de reformas en el sistema penal, o pensás que esta vez hay una sociedad más madura que puede generar una discusión en esos términos más madura, más compleja? Yo creo que bueno, no es muy alentador el panorama por cómo se está dando el debate, con los tiempos que se está dando y de la forma que se está proponiendo. Creo que también es importante mencionar el rol de los medios en ese sentido, de poder, digamos, contribuir a un debate más serio y más amplio y más profundo. No lo he visto en la mayor
parte de los medios, digamos, más hegemónicos, pero sí he visto una reacción bastante fuerte, esto del movimiento de mujeres, del movimiento anticarcelario, de los organismos de derechos humanos. Hoy en la sesión de la comisión en el Senado hubo numerosas exposiciones muy bien fundamentadas en contra de la reforma, y si realmente hay una vocación política, hay una voluntad política de dar estos debates, creo que es una oportunidad que como sociedad necesitamos. Es cierto que la violencia contra las mujeres es un tema que debemos enfrentar, es cierto que la cárcel y el funcionamiento de las instituciones penitenciarias tiene numerosos problemas, pero claramente ninguno de esos problemas se va a resolver con más cárcel y con más endurecimiento de las condiciones de la cárcel, y quizás este es un buen momento para darnos ese debate de forma seria. Espero que estemos en condiciones de hacerlo. Hablaste recién, como última pregunta, Natacha, hablaste recién de la situación de encierro o de privación de la libertad de mujeres. En Santa Fe tenemos un distrito penal número 4, que está en el sur de la capital provincial y que es una cárcel de mujeres que tiene una población fluctuante de 50 internas aproximadamente. ¿Qué características tienen las mujeres presas en las cárceles santafesinas? ¿Son pobres, son mulas, formaban parte de una red de narcomenudeo? Además, seguramente tienen, han encubierto alguna otro protagonista y han asumido la responsabilidad penal. ¿Qué se encuentra habitualmente en el relevamiento? ¿Qué se detecta? Bueno, de la misma manera, digamos, en rasgos generales de la población penitenciaria total, las mujeres forman parte de los sectores más desaventajados de la sociedad, digamos, en términos socioeconómicos, agravado además por un proceso que se denomina de feminización de la pobreza, que tiene que ver con que es cada vez mayor el número de mujeres que deben ser responsables por el sostenimiento de sus hogares. Entonces, teniendo en cuenta además la brecha salarial y las mayores restricciones del actual trabajo para las mujeres o en condiciones remunerativas peores en relación a los varones, están más expuestas al poder punitivo del Estado o a transitar, digamos, ciertas fronteras entre lo legal o ilegal en esta búsqueda de la supervivencia. Eso es muy claro en el perfil de las mujeres que se insertan en los eslabones más bajos de las redes de tráfico o en eslabones intermedios, que es una de las causas por las que más mujeres se encarcelan, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en la Argentina y en la región, digamos, lo cual es necesario asistir, digamos, o prestar atención y darnos el debate de qué es lo que está sucediendo ahí, de qué manera se está criminalizando a esas mujeres y los daños que produce la criminalización por delitos que no causan dañosidad social, que son delitos no violentos y en general son las primeras causas penales que las mujeres tienen y que están vinculados necesariamente a su supervivencia y al sostenimiento de sus hogares. Y por otro lado, también hay, digamos, presencia de mujeres que, y esto por más que no sean casos quizás o números altos, sí es importante para ver esto que decíamos del funcionamiento patriarcal de las instituciones, digamos, del sistema de justicia penal, donde muchas veces las mujeres acaban siendo encarceladas por haberse defendido de la violencia que se ejerce contra ellas. Entonces nos encontramos muchas veces con casos de mujeres que se defendieron de una agresión y acaban siendo ellas las acusadas, digamos, con una muy mala defensa y una falta de aplicación del Instituto de Legítima Defensa en situaciones de violencia de género, que es un tema que también creo que tenemos que encarar. Gracias, Natacha, por la visita. No, gracias Muchas gracias a ustedes por el espacio.